Muchas gracias. Eh, Primero que todo, agradecer, ¿no es cierto?, esta instancia, felicitar al colegio por la iniciativa, agradecer a Hans, a ti Marisol, por la oportunidad que nos dieron como sociedad científica de exponer este tema tan atingente, ¿no es cierto?, y que año a año, ¿no es cierto?, va recobrando cada vez más pacientes. Gente enferma, enfermedad renal crónica es casi una pandemia ya. Eh, la CADIGO, que es la institución mayor de las enfermedades renales, cada año genera un eslogan, ¿no es cierto?, que represente fielmente el contexto actual de la enfermedad. Este año, siempre son los 12 o 13 de marzo de cada año. Este año fue el 12 de marzo del 2026, ¿no es cierto? Ya lleva 20 años. Y el eslogan, como todo dice ahí, ¿no es cierto? Día Mundial del Riñón, salud renal para todos, cuidando a la gente y protegiendo el planeta. Mira qué importante ese eslogan, porque hoy por hoy se ha visto que el calentamiento global ha aumentado la incidencia de la enfermedad. Entonces, hay muchos reportes ya que es difícil asociarlo, es difícil un poquito creerlo, genera una asociación directa entre el cambio climático y la enfermedad. Eh, para los que le interese más este tema, en la misma página que digo, donde está el lanzamiento del Día Mundial del Riñón, aparece toda la fuerza bibliográfica que relaciona, ¿no es cierto?, este tema del calentamiento global. Eh, Decidí poner este título a la presentación porque considero que el rol del tecnólogo médico hoy por hoy es preponderante en esta temática. La enfermedad renal, hay una solicitud, ¿no es cierto?, de parte de los clínicos, pero el tecnólogo médico es el que más, de forma apropiada, relaciona, de acuerdo a la muestra que recibe y de acuerdo al diagnóstico, cuál es la metodología que mejor representa, ¿no es cierto?, un resultado que sea de orientación clínica real. En ese sentido, ¿no es cierto?, el título es bien, yo diría, claro, son desafíos que los tecnólogos médicos tenemos, ¿no es cierto?, en el día a día, pero también recomendaciones que de una u otra forma se han ido sucediendo para que el resultado de laboratorio para evaluar la función renal sea el correcto. Eso es muy importante que lo dejemos claro. Eh, en la actualidad, represento a nivel latinoamericano, a través de Colabiocri, el tema renal en asociación con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la SLAN. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, he estado asistiendo a nivel latinoamericano a muchos congresos y eventos que he debido presentar esta temática. Hoy día, por supuesto, la acoté un poquito por el tema que está un poco asociado, el tema tiempo me refiero, pero yo creo que las diapos que traje van a hacer resaltar la importancia y el rol del tecnólogo médico. Eso es lo que más me interesa, que nos posicionemos como profesionales de laboratorio y tengamos una opinión ante los clínicos. El nefrólogo, yo me relaciono mucho con el nefrólogo. El nefrólogo, ¿no es cierto?, muchas veces desconoce la trastienda de la metodología. Y es deber nuestro como tecnólogo, ¿no es cierto?, aclararle, aconsejarle, sugerirle, ¿no es cierto?, la mejor metodología para su paciente. Hoy por hoy, Colabiocchi, ¿no es cierto?, tiene el lema de, en el tema renal, de que todos los laboratorios mejoren la medición del insumo básico de la función renal, que es la creatinina. Entonces, de alguna otra forma, hemos estado haciendo recomendaciones a nivel latinoamericano para que el resultado de la creatinina sea el adecuado, sea el apropiado para el tipo de muestra o el tipo de paciente. Si mejoramos la medición, eh, consecuentemente vamos también a mejorar el informe de la tasa de filtración glomerular, que es lo medular de esto.
La función renal se valora básicamente con la filtración glomerular. Si tenemos un buen filtrado glomerular que represente realmente el estado de salud del paciente, vamos a poder contribuir directamente a que el diagnóstico sea lo oportuno. Y es por ello que esta presentación tiene ese objetivo, que conozcamos, ¿no es cierto?, las debilidades de la metodología, las fortalezas de la metodología y usar en nuestro laboratorio la mejor combinación para el tipo de paciente. Cuando hablamos de funcionamiento renal, tenemos que pensar en estos dos pequeñitos, ¿no es cierto?, órganos que cumplen un sinfín de funciones biológicas. Una de ellas, por ejemplo, es regular la osmolaridad. Cuando un riñón se daña, ¿no es cierto?, pierde la capacidad de concentrar o diluir la orina. Por lo tanto, es vital que la osmolaridad, medida como osmolaridad, ¿no es cierto?, sea medida correctamente. Para ello, ¿no es cierto?, existe un instrumento que se llama osmómetro. El osmómetro, ¿no es cierto?, con la metodología punto de congelación o punto de ebullición, el que más ampliamente está distribuido, el de punto de congelación, ¿no es cierto?, entrega el mejor acercamiento a la capacidad que tienen los riñones de concentrar o diluir, ¿no es cierto?, la orina. En lo que es regulación del equilibrio hidroelectrolítico, también es importante, sobre todo en la etapa preanalítica, de aceptar, ¿no es cierto?, la muestra sin interferentes, sobre todo en potasio, en sodio, ¿no es cierto?, saber que hay interferentes, saber que las condiciones preanalíticas afectan directamente el resultado. También, ¿no es cierto?, a los pacientes renales se les, eh, se le inyecta muchas soluciones y eso a veces contamina también la vía electrolítica. Eh, la regulación de equilibrio ácido-base está dada necesariamente por aumentar o disminuir la capacidad de eliminar protones o de reabsorber bicarbonato. En ese sentido, también un riñón dañado pierde esa capacidad y los pacientes, ¿no es cierto?, eh, cursan con acidosis metabólica, sobre todo, ¿no es cierto?, algunos con anión GAP, otros no, etcétera. También los riñones depuran, ¿no es cierto?, la sangre de los desechos, ácido úrico, urea, la misma creatinina, ¿no es cierto?, y alguna otra sustancia extraña. Entonces, cuando un riñón está dañado, también deja de cumplir esas funciones. Y si baja la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto?, esas sustancias o desechos se empiezan a acumular en sangre. Y eso es lo que nosotros medimos. ¿Qué tanta acumulación de desechos tenemos? Si tenemos una alta tasa o una alta concentración de creatinina, ¿no es cierto?, es porque el riñón está perdiendo la capacidad de depurar, ¿no es cierto?, la sangre de ese desecho que viene del metabolismo muscular. Otra función, ¿no es cierto?, tiene que ver con la función endocrina. Hormonas como eritropoyetina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el hematocrito. Calcitrol, que tiene que ver directamente con el metabolismo del calcio, ¿no es cierto? Y ahí un poquito el hiperparatiroidismo secundario viene de la mano con este tipo de pacientes, sobre todo con la hormona PTH. Y también, ¿no es cierto?, renina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el metabolismo principalmente del sodio a través, ¿no es cierto?, de la hormona aldosterona. Hoy por hoy la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto?, tiene una alta prevalencia, no solamente a nivel mundial, sino que aquí en Latinoamérica. Más o menos a nivel mundial el 10% de la población padece algún grado de enfermedad renal crónica. Algunas de ellas, ¿no es cierto?, con síntomas y otros sin síntomas. Por eso ahí dice, tiene un curso oligosintomático, ¿no es cierto?, que hace que retrase el diagnóstico, se genera un subdiagnóstico, ¿no es cierto? Por lo tanto, el diagnóstico tardío hace que la enfermedad progrese a estadios más agresivos, cosa que le juega en contra al paciente. La enfermedad renal crónica tiene una alta riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es necesario diagnosticarla a tiempo para que
un evento cardiovascular no se suceda. Es conocido, ¿no es cierto?, que hay enfermedades que tienen una mayor asociación de desarrollar enfermedad renal crónica. Es el caso de todo el riesgo cardiovascular, infarto por miocardio, alguna trombosis, algún accidente cerebrovascular, pero también metabólicas como la diabetes, ¿no es cierto?, o la hipertensión. Esas tres yo diría que son el emblema de todas las enfermedades que provocan enfermedad renal crónica. Sin embargo, tenemos otras, glomerulopatía frecuente, ¿no es cierto?, entre otras. Es importante entender que la enfermedad renal crónica se caracteriza por alteraciones estructurales, ¿no es cierto?, en la anatomía del riñón. Por lo tanto, podemos detectarla fácilmente mediante una biopsia renal o mediante una imagen. A nivel del laboratorio clínico, ¿no es cierto?, Eh, cae bruscamente o paulatinamente, va a depender del estado de salud del paciente, la tasa de filtración glomerular. Consecuencia de ello, ¿no es cierto?, el grado del daño también está dado por el nivel de proteinuria, sobre todo de albuminuria. La microalbuminuria, ¿no es cierto?, es una medición temprana de riesgo renal, por lo tanto, los laboratorios debieran tener implementado en su stock de oportunidades clínicas la microalbuminuria. Pero también la proteinuria, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de una muestra de orina aislada, ¿no es cierto?, puede ser midiéndole el índice proteinuria, creatininuria, o a través de una orina de 24 horas, midiendo la proteinuria como tal, ¿no es cierto?, en 24 horas. El sedimento de orina, es decir, el examen de orina completa, entrega valiosa información. Ahí, ¿no es cierto?, vamos en la última parte de la presentación, voy a resaltar algunas consideraciones del sedimento de orina que tienen que ver con la alta sensibilidad que tiene este examen para pesquisar precozmente alguna alteración. Si bien no es muy sensible el examen como, específico, perdón, como tal, pero es altamente sensible. También alteraciones de tubulares. eh, y ahí un poquito, ¿no es cierto?, algunas proteínas que se puedan detectar tubularmente, como la beta 2 microglobulina, ¿no es cierto? Una proteína muy chiquitita que por el tamaño y su carga isoeléctrica, ¿no es cierto?, atraviesa fácilmente el glomérulo y es reabsorbido prácticamente en su totalidad a nivel tubular. Cuando hay un daño en el túbulo, aparece en la orina, por lo tanto, grandes cantidades de beta 2 microglobulina es asociado con un daño tubular. Y por supuesto, ¿no es cierto?, esta enfermedad en algún momento, de acuerdo a la estratificación, puede ser candidato a trasplante renal. Por lo tanto, es una enfermedad que se considera trasplante renal en los años venideros. Eh, entonces, esas características más lo funcional, que es disminución menor a 60 ml minuto de la tasa de filtración glomerular, enfermedad que es sostenida por más de 3 meses, ya es constitutivo de enfermedad renal crónica. En Chile, como la imagen lo muestra, la última encuesta nacional de salud mostró que cerca del 3% de los ciudadanos chilenos tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es preocupante porque si ustedes se fijan en la imagen, ¿no es cierto?, tiene una curva desde el año 1982 hasta la encuesta nacional 2018, pero tremendamente ascendente, siendo el grupo etario entre los 50 y 70 años el grupo etario que más porcentaje de pacientes concentra. Por lo tanto, es una enfermedad que va evolucionando en el tiempo. Pero si lo pesquisamos a tiempo, el daño se va enlenteciendo o incluso se puede retener. Entonces, un perfil renal con una simple, ¿no es cierto?, medición de creatinina o ir midiendo en los pacientes target
diabéticos, hipertensos, cardiovasculares. La microalbuminuria o la proteinuria, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo nos va marcando la evolución de la enfermedad y podemos hacer a tiempo alguna acción de mejora clínica. Entonces, la asociación entre la eliminación de albúmina en orina, es decir, de proteinuria en orina, y la estratificación de la enfermedad nos genera esta tabla de riesgo cardiovascular y muerte. Si ustedes se fijan, eh, estratos de la enfermedad en G5 con una tasa de filtración menor a 15 y una alta concentración de eliminación de proteínas genera el mayor riesgo para la población, el riesgo muy alto. Por lo tanto, debemos pesquisar, ¿no es cierto?, a este tipo de pacientes en verde o en amarillo para que no lleguemos, ¿no es cierto?, fácilmente a un color rojo en 1 o 2 años más. Entonces, eh, tasa de filtración glomerular y eliminación de proteinuria son los dos exámenes gold estándar que nos van monitoreando el avance o el progreso de la enfermedad. Eh, para medir la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto?, existen tanto sustancias exógenas como endógenas. Dentro de la exógena, el gold estándar es el clásico de la inulina o también algunos radioisótopos. Sin embargo, a nivel endógeno, ¿no es cierto?, la creatinina como molécula ha perdurado por muchos años. Ahora, ¿no es cierto?, en la actualidad está siendo desplazada por la cistatina C. La cistatina C tiene notables diferencias como molécula de filtración con respecto a la creatinina. Por lo tanto, yo creo que en el futuro, cuando ya la cistatina sea más alcanzable para los laboratorios y para el público en general, perfectamente puede ser desplazada en su totalidad. Así como en algún momento otros analitos también han sido desplazados. Entonces, la sustancia ideal, ¿no es cierto?, que tenemos son la inulina, pero lo que usamos en el laboratorio ya de forma casi rutinaria es la creatinina y en algunos laboratorios la cistatina C. Esa es la materia prima, ¿no es cierto? Ese resultado de creatinina o cistatina C es el resultado, la materia prima para nutrir las fórmulas o ecuaciones que generan filtración glomerular o estiman la filtración glomerular. El caso de INDIR-D con 4 variables, CKD-EPI, Crawford-Gaul, que ya están retiradas porque básicamente fue creada en base a creatininurias. Y la creatininuria está sobreestimada a nivel de filtración. Schwartz para los menores de 18 años, FAST, espectro full, que tiene que ver con una estandarización única de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Y que tiene algunos detractores, pero también otros adherentes. Y la alemana BIS1 y BIS2 para las personas ancianas. Entonces tenemos una amplia gama de posibilidades de ecuaciones. Saber cuál de ellas es para nuestro paciente es el rol del tecnólogo médico y por supuesto del clínico. Dentro de la evaluación renal, ¿no es cierto?, los métodos de apoyo clásicos son la creatinina, ya lo dije, el retención de productos nitrogenados a través de la urea, la proteinuria, ¿no es cierto?, sobre todo aquí me quiero detener un par de segundos, porque la recomendación que ya viene durante el 2027, yo creo, es que los laboratorios caminen a métodos turbidimétricos, ¿ya? Y que privilegien, ¿no es cierto?, los métodos turbidimétricos sobre los colorimétricos. Sin embargo, algunos turbidimétricos como el triclorocético o el ácido sulfacílico, ¿no es cierto?, el Exton Row famoso, genera turbidez flocular, lo que hace que sea imprecisa la medición, pero otro como el cloruro benzetonio, ¿no es cierto?, ofrece notables ventajas. Y los métodos colorimétricos, ¿no es cierto?, como el azul de Cumasí o el rojo de pirogalol, ¿no es cierto?, reacciona con las proteínas de la orina, pero de acuerdo a la composición aminoácida, por lo tanto puede
perfectamente no detectar algún tipo de proteína. Eh, entonces, debemos pensar en el futuro que las proteinurias deberán estar por métodos turbidimétricos. La densidad u osmolaridad, la misma cosa. La densidad tenemos que usar un refractómetro, un urovencímetro, o en la osmolaridad, ¿no es cierto?, un punto de congelación que entregue resultados confiables, ¿ya? El examen de orina, aquí netamente el laboratorio tiene que tener el personal entrenado y un método estandarizado. Con esas dos cualidades, ¿no es cierto?, se ofrece, ¿no es cierto?, un buen resultado de sedimento de orina. Es por ello, ¿no es cierto?, que nuevamente refuerzo, en la última parte de esta exposición eh, voy a tocar algunos ítems de ello. Mediciones de electrolitos, calcio, fósforo, sodio, potasio, ¿no es cierto?, también tienen que estar asegurados como oferta de apoyo renal. Por lo tanto, la enfermedad renal crónica necesariamente tiene que cursar con una hipocalcemia, una hiperfosfatemia, ¿no es cierto?, anemia y algún tipo de cilindro en el sedimento de orina. En lo que es medición de laboratorio, hace muchos años, en el 2003, el CAP detectó que había una amplia diversidad de resultados que no eran concordantes con la clínica, por lo tanto desorientaban a los clínicos. Y desde ese año se inició, ¿no es cierto?, una estandarización de la medición. A nivel latinoamericano, nosotros en Colabrioki generamos esta estadística hace 2 o 3 años y fíjense que a nivel latinoamericano el 34% usa como método cinético compensado, el 16% uno no compensado, incluso todavía hay laboratorios que usan medición Jaffe punto final, en donde más los interferentes actúan. Entonces, muchas veces por desconocimiento de los profesionales, porque implementar la técnica de forma cinética o de punto final es prácticamente lo mismo. 91% son en equipo automatizado, el enzimático es 38%, ¿no es cierto? No todos llevan la calidad de buena forma. Algunos de ellos no usan control de calidad interno ni externo, imagínense. 15% interno, 4% externo, y algunos no usan nada. Entonces, es impresentable en algunos países de Latinoamérica que todavía no esté pasando esta realidad. Entonces, en el año 2006 se inició el proceso de estandarización a cargo del Grupo de Trabajo de Enfermedades Renales junto a las federaciones de química clínica, tanto americanas como europeas, para implementar ecuaciones que realmente representaran una buena medición, que estandarizaran la medición y, por supuesto, que las metas analíticas se cumplieran. Con Jaffe tradicional no se cumple ni la precisión ni tampoco la veracidad. Por lo tanto, el error total se ve superado, sobre todo a concentraciones menor a 2 miligramos. Eh, Cada vez que nosotros hacemos una medición, tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que puede haber una variación en el resultado. Si la variación es prácticamente entre el resultado de creatinina de 0,31 miligramos, estamos transfiriendo 27% de error a la tasa del filtrado, o en ml minuto 17 ml minuto, que es una brutalidad. Entonces, este error no puede superar el 10%. Eso es lo máximo que se acepta, que el resultado de creatinina no traspase más de un 10% de error al cálculo de filtración glomerular. Y cuando yo hablo de Jaffe compensado, ya la compensación es 0,3 miligramos, por lo tanto es un disparate, ¿no es cierto?, la medición que muchas veces hacemos. Acá en esta imagen, ¿no es cierto?, es un estudio muy acabado en que muestra que el cerrito de color rojo es la meta analítica, el error total al 7,6%, y si ustedes se fijan, solamente los métodos enzimáticos de la medición cumplen
el error total permitido y los Jaffe compensados quedan fuera. En ese sentido, esta potente trabajo de investigación, ¿no es cierto?, avala toda la literatura. Hace años hicimos también una medición, nos conseguimos un suero conmutable que tenía un valor real de 0,9 más una incertidumbre de 0,03, es decir, prácticamente era 0,9, medido por el gol estándar de la medición, que es el espectro de masa de ilusión isotópica, y logramos, ¿no es cierto?, que los puntos verdes que aparecen en pantalla sea el EP15 y que están muy cerca del valor verdadero. Sin embargo, los puntos rojos, ¿no es cierto?, en la medición Jaffe, en que cada día del EP15, ¿no es cierto?, muestra una amplia variabilidad de resultados y alejado, más o menos perdiendo la utilidad clínica, ¿no es cierto?, con respecto al valor verdadero. Por lo tanto, aquí hay otra comprobación, ¿no es cierto?, de ello. Entonces, la creatinina es la materia prima con que vamos a nutrir nuestras ecuaciones. Es importante entender que MDR4 tiene una estadística muy limitada. En cambio, CKD-EPI, ¿no es cierto?, ha sido estadísticamente mucho más potente, usó tanto pacientes normales como enfermos y en una población mucho más diversa. En cambio, ¿no es cierto?, la MDR4 solamente usó pacientes enfermos renales de un programa que tenían almacenado, ¿no es cierto?, de modificación de la dieta de enfermedades renales. Por lo tanto, prácticamente se desconoce cómo se comportó la ecuación de 60 ml para arriba. Por lo tanto, el valor referencial que solamente se informa hasta 60 nace un poquito de ahí y de una publicación, ¿no es cierto?, que se vio que los pacientes con daño renal tenían menos de 60 y los sin daño más de 60. Por lo tanto, las limitaciones de la medición era falta de trazabilidad del método de referencia, no demostrar la conmutabilidad, tenía una alta imprecisión, no respondían al error sistemático, las ecuaciones que se utilizaban no representaban fielmente la medición y los valores de referencia no eran acorde al grupo de población que atendían. La Young Commission de laboratorio, ¿no es cierto?, declaró que para la medición de creatinina van a existir métodos colorimétricos, punto final y cinético. Recordemos que la mejor medición colorimétrica es la cinética, 2 puntos, y los métodos enzimáticos. Y el método gold estándar es el espectro de masa de ilusión isotópico. Para ello, ¿no es cierto?, le dio la potestad al Instituto de Estandarización de los Estados Unidos de mantener un material de referencia que es denominado SMR 967 para que los productores de insumos diagnósticos calibren sus métodos. Entonces, la estandarización hablamos de tres conceptos: que los fabricantes deben utilizar materiales de referencia como material de calibración, pero referido al SMR 967, que todos los métodos utilizados para emisión de creatinina sean trazables al espectro de masa y que la medición sea homogénea. Eso significa que el calibrador de la misma marca, el reactivo de la misma marca, idealmente que el equipo sea de la misma marca. Pero ya con calibrador y reactivo ya hablamos de homogeneizar o directo. El método Jaffe se ha mantenido por muchos años, más de un siglo casi, de presencia porque es barato, económico, pero debemos saber que tiene una falta de especificidad porque reacciona con muchos otros interferentes cuando la concentración, sobre todo, va disminuyendo menor a 2. Mientras más baja sea, sobre todo en creatininas de recién nacido, pediatría, más interferencia logra. Algunos de los interferentes sobreestiman la medición, sobre todo las proteínas, la glucosa, algunos antibióticos. Sin embargo, otros restan valor a la medición, como la hemólisis, la bilirrubina. Por lo tanto, la solución, ¿no es cierto?, a ello fue que la medición ha ido mutando de un método colorimétrico a uno cinético, de cinético con una medición de 2 puntos. Algunas marcas comerciales le han incluido un blanco de muestra, pero lo que más nos llama la atención
es el factor de compensación negativa, es decir, un número matemático que le resta miligramos a todas las mediciones. Por lo tanto, quedan no representados todas las personas con diferentes tasas de filtración, como los niños, los ancianos, los embarazados, los oncológicos. El factor de compensación no lo representa para nada. Y es así, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, Roche, ¿no es cierto?, incluye un factor de compensación de menos 0,3 miligramos a todas las mediciones. Y recuerden que ya con el solo hecho de transferir una medición de 0,3 eran cerca de 17 ml minutos que logramos, ¿no es cierto?, de traspasar error a la tasa de filtración glomerular. Hoy por hoy, el método que más ampliamente tiene aceptación en las diferentes marcas es el método de la sarcosina, que en el fondo, ¿no es cierto?, es una reacción que la creatinina, ¿no es cierto?, a través de la creatininasa la transforma en creatina, la creatina a través de la enzima creatinasa lo transforma en sarcosina, la sarcosina, ¿no es cierto?, se oxida a peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno más una aminofenazona se peroxida y genera un compuesto coloreado. Esto tiene mucho menos interferente que el famoso Jaffe cinético. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, la comparación casi perfecta del método enzimático versus la medición IDMS. Es por ello, ¿no es cierto?, que a través de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, se generaron recomendaciones para todos los laboratorios de Latinoamérica bajados a través de los ministerios de salud. La primera recomendación, ¿no es cierto?, obedece a que los laboratorios deben usar en los resultados dos decimales, que la tasa de filtración glomerular siempre, ¿no es cierto?, sea representada por la medición de la creatinina más una ecuación. Y la otra recomendación dentro de la primera, que se recomienda que los médicos solicitar el informe de filtración junto a la creatinina. La recomendación número 2 obedece que a los laboratorios debieran, ¿no es cierto?, siempre informar creatinina y además tasa de filtración glomerular. Esa es la segunda recomendación que en Latinoamérica en algunos países no se está cumpliendo. La tercera recomendación, ¿no es cierto?, obedece que todo valor de filtración glomerular menor a 60 se informa como tal, el número absoluto, pero todo valor igual o mayor a 60 se informa como mayor a 60 ml minuto. Ese es como el valor de decisión clínica, ¿ya? La cuarta medición es que se use la ecuación CK de EPI por sobre la MDR4, siempre y cuando la medición de creatinina sea la estandarizada. Si la creatinina no está estandarizada, ¿no es cierto?, se puede usar MDR4, pero teniendo la salvedad de que en la ecuación se debe reemplazar el factor 186, que es para métodos no estandarizados. La quinta recomendación, ¿no es cierto?, es que no usar estas ecuaciones en personas muy delgadas o con una masa de índice corporal muy alta, ¿no es cierto? Y para ello tenemos el clearance de creatinina, la cistatina C, el clearance de urea o alguna medición de radioisótopo. Entonces hay alternativas cuando las ecuaciones se ven superadas. La sexta recomendación es que los laboratorios debieran hacer el esfuerzo de migrar del método Jaffe a los métodos enzimáticos, sabiendo que el método Jaffe tiene tanto pseudocromógeno y también algunos interferentes negativos. Por lo tanto, los laboratorios, el tecnólogo médico, debiera conocer los interferentes de su medición. También, en la séptima, conocer la trazabilidad del calibrador que estoy usando. Todos los calibradores tienen que ser trazables a el gold standard, es decir, a espectro de masa de ilusión isotópico, porque la trazabilidad es una propiedad del resultado de poder ir relacionándolo con la jerarquía mayor metrológica. En la número 8, ¿no es cierto?,
es las meta-analíticas. Ahí, ¿no es cierto?, llamamos a los laboratorios a que todos tengan un control de calidad interno, además de un control de calidad externo. Con ello, ¿no es cierto?, pueden generar la estimación del error total, teniendo como meta analítica, ¿no es cierto?, un error total mínimo en condiciones mínimas del 11,1 y uno en condiciones deseables del 7,5%. Ese 7,5% se traduce en dos valores: no superar el error sistemático del 3,7 o la imprecisión del 2,3. Es decir, los métodos de creatinina para manejar un esquema de calidad que no supere el 7,5 de error total deben demostrar una veracidad no superior al 3,7 y una imprecisión no superior al 2,3. Por lo tanto, la CADIGO, ¿no es cierto?, propone que se debe diagnosticar, clasificar correctamente al paciente con enfermedad renal crónica a través de la creatinina, filtrado glomerular y eliminación de albúmina, para generar, ¿no es cierto?, un monitoreo y la evolución de la enfermedad a través del tiempo. Por lo tanto, las personas, los pacientes target, diabéticos, hipertensos, cardiovasculares, cada 3 o 6 meses deberán ir monitoreándose esto. Hay mucha oferta, ¿no es cierto?, de exámenes. Me voy a detener solamente en la cistatina, ¿no es cierto?, que entrega, ¿no es cierto?, la mayor valoración sobre ello. La enfermedad renal crónica es estratificada en estadios, ¿no es cierto?, del 1 al 5. Ya el estadio 3, en donde el esquema de tratamiento cambia bruscamente, por lo tanto la medición ahí tiene que estar muy segura. Por eso se subdivide en 3A y 3B, porque ahí el esquema clínico cambia notablemente. La cistatina C es una molécula mejor que la creatinina porque, primero, no sobreestima la filtración. eh, Prácticamente se filtra libremente en los glomérulos. eh, en el tubo proximal se reabsorbe, pero es catabolizada, por lo tanto no hay una sobreestimación. En cambio, la creatinina, a medida que el riñón esté más enfermo, se sobreestima o se elimina tubularmente. Por lo tanto, la concentración de cistatina C representa de mejor forma, sobre todo por método turbidimétrico, la filtración glomerular. Es por ello, ¿no es cierto?, que si analizamos una diferencia entre creatinina y cistatina, ¿no es cierto?, vemos que la cistatina C, solamente en donde el metabolismo celular esté acelerado, sobre todo el catabolismo, como el hipotiroidismo, hipertiroidismo y algunos fármacos, pero sin embargo la creatinina se ve influenciada por muchos otros factores, tanto farmacológicos como biológicos. Es por ello que cuando la ecuación no representa fielmente al tipo de paciente, la CADIGO recomienda, ¿no es cierto?, el filtrado glomerular a través de la unión en una ecuación de creatinina más cistatina. Por lo tanto, se libera en esta tabla, ¿no es cierto?, la CADIGO, las situaciones especiales en que las ecuaciones como tal no quedan bien reflejadas. Aquí muestro la ecuación, ¿no es cierto?, CK de EPI, que une la medición de creatinina y cistatina a la vez, que es la mejor combinación para evaluar el filtrado glomerular. Como les dije, ¿no es cierto?, el filtrado glomerular tiene que ser una medición exacta, con buenos indicadores de calidad. Para ello, se recomienda que la creatinina idealmente sea por método enzimático. Puede ser que en la atención primaria todavía la creatinina YAFE cumpla su rol, pero es deber de los tecnólogos médicos conocer las limitaciones, ¿ya? Ahora paso un poquito al examen de orina completa. Hoy por hoy ha adquirido una relevancia clínica, es llamada incluso la biopsia líquida, imagínense. Hay una recomendación del ISP del 2013 y ahora la última, ¿no es cierto?, el 2022, y que apunta un poquito a estandarizar, ¿no es cierto?, esta evolución que ha tenido la orina. Hace muchos años atrás, ¿no es cierto?,
todos los curanderos veían las enfermedades a través de la orina, y ahora, hoy por hoy, tenemos métodos manuales, métodos semiautomatizados y otros totalmente automatizados. Pero es deber de la estandarización, ¿no es cierto? Y conocer la tira reactiva que genera las propiedades bioquímicas. Fogassi, ¿no es cierto?, que es uno de los expertos más connotados de esto, recomienda la correcta recolección, un método estandarizado, un microscopio profesional, idealmente con contraste de fase, y a un informe apropiado. La preanalítica, ¿no es cierto?, es la que recomienda CLSI y que también los expertos recomiendan, es decir, una centrifugación a 400 G por 5 minutos, centrifugamos en tubos cónicos, 10 a 12 ml. Eliminamos el sobrenadante, dejamos suspendido, ¿no es cierto?, en 0,5 o en 1 ml, de acuerdo a la estandarización, y cargamos también un porta de forma estandarizada, con un volumen estandarizado y un cubre objeto también estandarizado. Iniciamos la búsqueda con el objetivo de 10X y terminamos toda la identificación con 40X. Eh, Hay muchos colegas que han evolucionado en la experiencia notablemente. Yo quiero resaltar a Fiorella Angelelli, que ha hecho muchos cursos de seguimiento de orina, es una persona tremendamente experta en el área y que amerita, ¿no es cierto?, invitación a charlas, a congresos. Yo ahora, las imágenes que traigo, ¿no es cierto?, son de sus clases, de ella, ¿no es cierto?, de cursos que hemos hecho, pero eh, re- eh, recabro, ¿no es cierto?, un poquito, recupero este especie de reconocimiento. Es importante que cada tira reactiva conozcamos sus falsos positivos y sus falsos negativos, más que los parámetros, ¿no es cierto?, que son habituales y que todos conocemos. Caminar un poquito a confirmar en algunos diagnósticos la densidad, o como dije hace un rato, la osmolalidad, ¿no es cierto? Porque el aspecto físico de la densidad es muy importante clínicamente. Y a través del refractómetro, como aparece ahí, o el urinómetro también, ¿no es cierto? Considerado como gol estándar. La tira reactiva tiene, ¿no es cierto?, algunos falsos positivos con lo que respecta a la densidad. También es necesario conocer la sensibilidad de la detección de elementos sanguíneos como la sangre. Por lo tanto, es importante conocer la sensibilidad o los falsos positivos, los falsos negativos de nuestra tira reactiva. Es importante porque el tipo de glóbulo rojo se puede asociar con hematuria glomerular, y es el caso, ¿no es cierto?, de las diferentes formas o dismorfia que pueden aparecer, ¿no es cierto?, en el sedimento de orina, ¿no es cierto?, y que nos lleva a confirmar alguna hematuria glomerular importante. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, fotos de dismorfia, ¿no es cierto?, que más o menos un 40% de dismorfia ya se constituye como hematuria glomerular. Ahí hay fotos realmente espectaculares de Fiorella. O acantocitos, ¿no es cierto? Estos que parecen de Disney, ¿no es cierto? Ya con un 5% de acantocitos en la muestra, confirma que la hematuria es glomerular, por lo tanto, es motivo de hospitalización, de hacer más pruebas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la, el entrenamiento, la expertise del colega que vea esto tiene que estar capacitado para diferenciar claramente, ¿no es cierto?, y no confundirlo con otro elemento. Una levadura, por ejemplo. Ahí hay más fotos de acantocitos, ¿no es cierto?, que les permiten ir relacionando. Ahí uno de barrido, ¿no es cierto?, y contraste de fase, notable. Versus, ¿no es cierto?, lo isomorfo, que pueden ser lo más frecuente de un cálculo renal o de alguna infección, o incluso en varones, próstata, etcétera. Por lo tanto, la isomorfa también no confundirla con otra cosa. Puede aparecer que la orina presente una alta intensidad de bilirrubina, ¿no es cierto?, por algún daño hepático que el paciente. Ahí no olvidar de
solamente la tira reactiva tiene limitaciones y hay que informar el pH y la densidad solamente. Trabajar siempre con la recomendación del ISP, la 2022, ¿no es cierto?, que está en pantalla, que son los valores referenciales. Ahí hay una tabla que diferencia entre la última recomendación y la 2022, perdón, la 2013 y la 2022, en que los rangos de informe cambian y los conceptos asociados a cantidades también cambian. Por lo tanto, ¿no es cierto? No olvidar contar entre 10 a 20 campos, sacar un promedio y ese promedio, ¿no es cierto?, llevarlo al rango de informe. Ahí tenemos diferentes eritrocitos, ¿no es cierto?, de diferentes tipos, ¿no es cierto?, tomados como valor de referencia. Ahí tenemos leucocitos, ¿no es cierto?, principalmente. Células epiteliales, recordemos, las células epiteliales se pueden descamar, ¿no es cierto?, tubularmente, transicional o descamativa, ¿no es cierto?, de acuerdo a la zona donde, del aparato urinario donde se estén desprendiendo o generando. Células descamativas, ¿no es cierto?, células grandes, núcleos chicos, relación núcleo-citoplasma importante, ¿cierto? Células de transición, ¿no es cierto? Ahí tenemos básicamente profundas y superficiales. Células tubulares, las de mayor importancia clínica, en algunos rechazos solamente, de trasplante puede ser. Ahí también una diferenciación para no confundir las células tubulares, por eso me interesaba dejar esta diapo. Y ahí una diferenciación entre células de transición superficial y profunda versus, ¿no es cierto?, una tubular. En, con respecto a los cristales urinarios, también el tecnólogo médico deberá tener al menos una capacitación y entrenarse con la forma, con algún control de calidad externo, etcétera. Recordemos que los cristales es cuando la orina está sobresaturada de un compuesto o cuando las propiedades de solubilidad, ¿no es cierto?, están alteradas de este compuesto. Y se generan estos cristales que pueden precipitar, ¿no es cierto?, y formar cálculos urinarios. Ahí tenemos cristales amorfos, pueden ser fosfato o urato amorfo, oxalato de calcio, mono y dihidratado, respectivamente, ácido úrico, ¿no es cierto? Algunos cristales patológicos, cistina, colesterol, bilirrubina, tirosina, leucina, entre otros, que tenemos que estar los tecnólogos médicos entrenados, ¿no es cierto?, para la pesquisa. Algunos cristales de orina alcalina, como el fosfato triple o estrubita, ¿no es cierto?, fácilmente identificable, ¿no es cierto?, como un sarcófago. Biurato de amonio, estos puntos negros que se ven ahí. Otros cristales en general, ¿no es cierto?, que ya los mencioné. Oxalato de calcio me detengo un poquito porque en general el monohidratado siempre se confunde con otra estructura. Entonces, tener claro que podemos fácilmente encontrar en orinas ácidas o levemente alcalinas este tipo de cristales. También reconocer, ¿no es cierto?, cristales que se puedan formar a partir de fármacos, del consumo de fármacos, aciclovir, ciprofloxacino, amoxicilina, etc. Entonces, conocer los tecnólogos médicos y que también podemos encontrar cristales derivados de fármacos. Los cilindros, ¿no es cierto?, que en el fondo el cilindro representa una proteína, un conglomerado proteico de la proteína de Tamm-Horfman, ¿no es cierto?, que por bajo flujo de orina o porque aumentó la concentración de soluto, ¿no es cierto?, precipitó en los túbulos y fue adquiriendo compuestos y de ahí va reconociendo el nombre. Por lo tanto, tenemos hialino, granuloso, leucocitario, eritrocitario, en fin. Cada uno saber que tiene una implicancia clínica, sobre todo el serio, ¿no es cierto?, que tiene la mayor implicancia en rechazo o trasplante renal, ¿ya? Cilindro granuloso grueso, cilindro granuloso fino, es otro cilindro serio, les dejo, ¿no es cierto? Y algunos microorganismos misceláneos, ¿no es cierto? Levadura, pseudomicelio, Trichomonas vaginales y las bacterias, por supuesto. También resaltar
Las células de decoy. Las células de decoy en el fondo representan cuando un virus de la familia poliomavirus, ¿no es cierto?, se reactiva. Este virus es adquirido en la primera etapa de la infancia, ¿no es cierto?, después de forma latente, puede generar, ¿no es cierto?, una nefropatía por virus BK y que es detectado, ¿no es cierto?, por medición de viremia, que es muy costoso, y simplemente observación de un personal entrenado, que son las células de decoy. Esas células de decoy, ¿no es cierto?, que son las famosas como células en cometa, ¿no es cierto? Incluso se pueden teñir con la tinción de Papa Nicolau. La orina se centrifuga y se puede teñir con la tinción de Papa Nicolau, pero también las podemos ver al microscopio, ahí vemos los 4 fenotipos que existen, ¿no es cierto? Y esta famosa célula de cometa. Encontrarla, ¿no es cierto?, está indicando que eh, el paciente está haciendo una nefropatía por virus BK y que incluso puede rechazar el órgano trasplantado. Por lo tanto, en pacientes trasplantados quiere una implicancia, pero real, que sean identificados correctamente. Otros artefactos les dejo, ¿no es cierto?, para no confundir: burbujas, algún vidrio, hongos ambientales, partículas de crema, etcétera. Hasta ahí llego. Me pasé un poquito, disculpen, pero creo que todo lo que tenía era relevante para el rol que jugamos los tecnólogos médicos. Dejo abiertas las preguntas en honor al tiempo. Sí, Edison, muchísimas gracias por la presentación. Como tú dices, dejamos abierto el micrófono para ver si alguien quiere hacer alguna consulta. O si alguien quiere preguntar en el chat, también Sí, puedo hacer porque lo exactamente. tengo abierto. Sí, así que ahí estamos atentos. Vamos a dar un par de minutitos. Por mientras agradecer la excelente presentación, donde se puede valorar aún más, porque igual vimos, yo creo que hay varios colegas a través de la colega que tú mencionabas, tenemos un poquito más de conciencia de la importancia del sedimento urinario, complementado con los otros parámetros bioquímicos que nos mostraste, así que se hace una buena información Claro. ahí como para actualización. Eh, bueno, lo que mostré es un pincelazo de los cursos, clases o las charlas que hemos dado, pero creo que quedó reflejado eh, el día del riñón, quedó reflejado el rol del tecnólogo médico y cómo podemos apoyar a los clínicos. Tenemos que salir de las 4 paredes, tenemos que relacionarnos con los clínicos, pero cuando salimos tenemos que salir con conocimiento. Y estas instancias generan eso, que los tecnólogos médicos adquiramos competencia, conocimiento para relacionarnos de igual a igual con los clínicos. Y podamos comunicar también las limitancias que podemos tener, es súper importante lo que tú decías con respecto a las Ya, mira, metodologías. acá me aparece una pregunta, dice: ¿en el Sí. estudio de gases sanguíneos tiene alguna implicancia diagnóstica o de control en pacientes renales? Sí, mucha, porque el riñón regula el equilibrio ácido-base, yo creo que lo dije por ahí, con la eliminación de protones o reabsorber bicarbonato, ¿no es cierto?, equilibra eso. Y cuando el riñón no está trabajando correctamente, se genera acidosis metabólica, por lo tanto, a los pacientes con daño renal siempre vamos a recibir, ¿no es cierto?, un monitoreo de gas sanguíneo arterial o venoso. Por lo tanto, el equilibrio hacia base queda reflejado con el resultado de gas. Así que tiene concordancia directa. Muchas gracias. Y otra consulta también son sobre el Por RAC. ahí me dice RAC es lo mismo que MAU. La MAU es la microalbuminuria, es decir, es la misma albúmina, pero medida en concentraciones muy pequeñitas. Como son concentraciones tan pequeñitas, tenemos que usar métodos nefelométricos para que lo pueda medir. Entonces, recomendar que la MAU siempre, siempre tiene que ser medida por nefelometría. Turbimetría a veces queda corta, pero nefelometría nos vamos a la segura. Cuando el médico solicita albuminuria, ¿lo interpreto como proteinuria o como microalbuminuria? Cuando los clínicos hablan de albuminuria, se refieren a la cantidad de albúmina que se está liberando hacia la orina. Puede ser interpretada, creo que lo dije, como proteinuria, ahí lo tienes que medir. Si te llega una orina aislada, tiene que ser índice proteinuria creatininuria. Ese valor de referencia no puede superar los 200, la relación. O si te llega una orina de 24 horas, medirlo como
proteinuria total, ¿no es cierto? Y ahí el valor de referencia está 150 miligramos en 24 horas. Pero si la petición viene como microalbuminuria, también lo puede relacionar con orina aislada o orina 24 horas. Si es con orina aislada, también lo debe relacionar con la creatininuria. La determinación de microalbuminuria reemplaza la determinación de proteinuria. La microalbuminuria es la detección temprana del daño renal. La proteinuria es cuando ya el evento no es reversible. Entonces, condiciones de MAU, que va entre 30 y 300 miligramos en 24 horas, es reversible para el paciente. Yo puedo detener o evitar que progrese. Pero ya cuando hablamos de proteinuria franca, es más de 150 miligramos en 24 horas y ahí lo único para adelante es paliativo. Ya el daño se instaló. Cuando hablamos de si aparecen una proteína grande como es la albúmina en la orina, es porque el poro en la membrana basal glomerular perdió las cargas negativas, por lo tanto no existe la existencia de que se repelen negativa con negativa. Entonces, cuando hablamos de si tenemos una alta concentración de albúmina en la orina, es porque ya el daño es intenso, es progresivo. Mm. Súper muy bien. Estoy recorriendo aquí el chat, nadie más parece. Al parecer no, no han No sé si escrito alguien por el micrófono o quedamos hasta ahí. La presentación queda disponible. Tengo entendido que queda un par de días, no sé, algo así. La grabación, no sé, ahí el colegio la administra. Yo, por mi parte, le agradezco infinitamente la posibilidad de poder contarles. Represento Colabrioki y como tal, ¿no es cierto? Esto es un poquito lo que he estado haciendo durante estos últimos 4 o 5 años. Muchísimas gracias, colega, por la presentación. A los coleguitas que preguntaron para complementar también. Y gracias, Vero y Hans, también por la organización y la convocatoria. Gracias a ustedes. No sé si quieres decir algo, Hans, como para despedir, ya que pusiste tu cámara. Va a quedar la presentación subida al canal de YouTube del Colegio Araucanía para que lo puedan revisar ahí con más tiempo. Y agradecer nuevamente a Edinson por su disposición, porque dijo que sí inmediatamente cuando lo invitamos y que muchas gracias por contar con colegas tan comprometidos. Y esa es la actitud, que podamos unirnos y generar instancias de conversación y poder romper también las barreras de la distancia y del tiempo. Sí. Han, yo dije que sí inmediatamente porque encuentro que como sociedad científica tecnólogo médico tenemos una función, tenemos un deber incluso de promover el quehacer científico. Y es la esencia nuestra, por eso nos estamos agrupando y dejo la invitación abierta a que nos conozcan, a que participen de esta sociedad, todas las personas que están conectadas. Hay unas fichas de participación, se evalúa mínimamente y se aceptan los participantes. Pero dejo claro que lo único que nos mueve es el quehacer científico, ¿ya? Así que más que eso. Muchísimas gracias, colegas. Ahí habían alguna, a través de Hans podemos, o no sé qué, pueden tener algún correo y son como para que se contacten.